Gracias a Dios, hermanos, de que nos permite estar juntos y coincidir en esta sección de la historia de la Iglesia de Cristo. Y nos permite estar juntos, hermanos, para compartir la palabra de Dios en esta tarde. Es que vamos a regocijarnos, hermanos, vamos a animarnos en la palabra de Dios, vamos a tratar de inspeccionar un poco la Escritura. En la mañana iniciábamos, hermanos, hablando acerca de la importancia del tiempo, hermano. Hablábamos acerca de la importancia de utilizar correctamente el tiempo, de que el tiempo es corto, es lo que nos dice la Escritura, hermano. Que nos demos cuenta que el tiempo que Dios nos permite estar en este mundo, hermanos, es corto y hay que aprovecharlo. Aprovechar bien el tiempo, redimiendo el tiempo. Veíamos un ejemplo allá en el libro de los Hebreos de la ofrenda de Abel, hermano. De cómo Abel, por medio del servicio que hizo a Dios, de cómo exaltó a Dios en ese momento de la ofrenda de Abel, aunque él después de muerto siga hablando, dando testimonio de que fue un hombre fiel, que glorificó a Dios. Entonces en esta tarde vamos a tratar de continuar. En la mañana rescatamos pues que entonces cuando nosotros obramos en nombre de Dios, cuando el nombre de Dios es glorificado en la tierra por las obras buenas que hace la iglesia, hermanos, esas obras van con nosotros. Aún después de muertos van a hablar de parte nuestra, a favor nuestro. Vamos entonces a inspeccionar en esta tarde algunos puntos que debemos de cuidar cuando nosotros realizamos una obra al servicio de Dios, hermano. Puntos y aspectos que debemos de ir cuidando como cristianos cuando realizamos alguna actividad para servicio de Dios, ya sea una actividad física, predicación, servicio, exhortación, ayuda, ánimo, cualquier cosa que hagamos en nombre de Dios, tenemos que cuidar algunos aspectos, hermano. Es importante considerarlo. Entonces vamos a tratar en esta tarde de resaltar algunos de ellos. Y el primer aspecto, vamos a ir allá de Deuteronomio, capítulo 28, verso 1. Aspecto importante. En Deuteronomio, el quinto libro de la ley de Moisés, llama la atención algo en su capítulo 28. El capítulo 28 está dividido en tres secciones, hermano. Capítulo 28 del verso 1 al 14, dice la palabra de Dios así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hermanos, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y a partir de ese verso, el verso 2, empieza a enumerar una serie de bendiciones que Dios va a otorgar al pueblo cuando el pueblo escucha la voz de Dios para hacerla. Y dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios, hermano. Cuando Dios nos habla, hermano, nosotros podemos oír la voz de Dios para hacerla, hermano. El verso 15, una segunda sección. Pero acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Vuelvo a iniciar el texto. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Fácil de entender hasta aquí, hermano. Oyes la voz de Dios. Sección 1 del verso 1 al 14 habla de que oímos la voz de Dios para hacerla, vendrán bendiciones, hermano. A partir del verso 15 y hasta el verso 46 habla de cuando las personas escuchan la voz de Dios y no tienen deseo, hermano. Decimos no a la voluntad de Dios, entonces vienen maldiciones y enumera. Hay una serie de maldiciones terribles, hermano, para el pueblo cuando el pueblo se muestra rebelde a la voluntad de Dios, digamos.
Sin embargo, es interesante que en el verso 47 del mismo capítulo dice algo interesante, hermano. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría. Empieza una tercera sección aquí, hermano. Está hablando de un pueblo que oyó la voz de Dios y que a la verdad llevó a cabo, hermano. Pero a la hora de llevar a cabo, a la hora de obrar en nombre de Dios, a la hora de obedecer la voluntad de Dios, algo pasó, hermano. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y empieza a partir de ahí hasta el verso 68, hermano, una serie de maldiciones que la Escritura habla ahí al pueblo, por cuanto no sirvieron, hermanos, con alegría y con gozo en su corazón a Dios. Vemos que este capítulo 28 de Deuteronomio tiene 3 secciones. Número 1, los que oyeron y sirvieron a Dios, vienen bendiciones. A partir del verso 15, los que oyeron la voz de Dios y dijeron no, hermano. Pero en el verso 47 habla de alguien que escuchó la voz de Dios y parece ser que llevó a cabo obra para Dios. Pero en ese llevar a cabo, hermano, faltó el gozo, hermano. Faltó la alegría, hermano. Faltó el corazón comprometido delante de Dios, sino que el corazón de ellos al llevar a cabo la voluntad de Dios, hermano, el corazón se distrajo, hermano. La alegría no estaba ahí. A lo mejor lo estaban haciendo a fuerza. A lo mejor sentían una obligación de hacerlo. A lo mejor era pesado servir a Dios y estaban como forzados, estaban como obligados, estaba siendo pesado, estaba siendo... el corazón estaba lejos, hermano, cuando ellos servían al Señor. Entonces acá esto resalta allá en el pueblo. Dice en 2 de Corintios, si brincamos al Nuevo Testamento, y hablando precisamente el tema de las ofrendas, en 2 de Corintios, verso 9, capítulo 9, perdón, verso 7, versos conocidos de la iglesia, dice la Escritura una característica, hermano, de aquellos que, hermano, apartamos algo para incluso brindarlo en la ofrenda del Señor. 2 de Corintios, capítulo 9, el verso 7. Cada uno de, hermano, como propuso en su corazón, no, hermano, con tristeza. No con tristeza, no por necesidad. Dios ama al que da, al que obra alegremente. La alegría, hermano, en las cosas que hacemos para Dios. Hermano, hay veces que hacemos algo para Dios, hermano, pero a medio camino algo pasa, algo se tensa y acabamos enojados, hermano. Hay veces que nos toca hacer algo para el Señor y algo se complica a medio camino y a veces se vuelve pesado. A veces, hermano, lo hacemos por obligación. A veces, hermano, la alegría se escapa de las cosas que hacemos para el Señor. Es un detalle importante, hermano, que cuando hagamos y ofrezcamos algo a Dios, si es servir a la iglesia, si es hacer el aseo del local, si es ir a repartir alimentos al hospital, hermano, si es ir a visitar a un enfermo, hermano, que nuestro corazón esté, hermano, comprometido, que sienta gozo porque lo estamos haciendo para nuestro Dios, hermano. No dejemos y tengamos cuidado que el gozo no se escape en el proceso, hermano.
A veces cuando se trata de hacer algo en congregación, nuestro corazón quiere hacerlo y queremos participar, pero en el proceso a veces pasan cosas, hermano. A veces suceden incidentes que quitan la alegría de nuestros corazones a la hora de servirle a nuestro Dios, hermano. Lo que nos muestran los pasajes que acabamos de leer en Deuteronomio y este ejemplo apenas que vamos a ver ahorita otro ejemplo más, nos muestran, hermano, que la alegría es un aspecto que no puede faltar. Es una característica de la obra que hace la iglesia delante de Dios. Debemos de nuestro corazón estar comprometido, estar concentrado, saber que lo estamos haciendo para Él y que Él espera de nosotros lo mejor, hermano. No sea que tengamos pérdida en algo que estamos haciendo para el Señor por causa de un detalle como este. Punto número 2, hermano. El primer punto fue la alegría en nuestro corazón a la hora de servir, hermano. Cuando usted haga algo para el Señor, cuide que su corazón esté íntegro a la hora de servir, que no se ensucie en el camino, tengamos cuidado de eso. Punto número 2, hermano. Génesis capítulo 4, verso 3. Génesis capítulo 4, verso 3. Génesis 4:3. Verso 2, después dio a luz a su hermano Abel, o sea, nació Caín, después Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Dos hermanos. Y aconteció andando el tiempo que Caín, hermano, fue Caín el que trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, hermano. Llama la atención que el que primeramente toma algo de lo suyo para traer la ofrenda no es Abel, hermano, al menos en el orden que trae la escritura aquí, sino que es Caín, hermano. Aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, hermano. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Llama la atención también, hermano, que el texto bíblico dice que Dios miró, hermano. A Abel primero lo vio y después vio la ofrenda suya, hermano. Dice, y miró Jehová a Abel, lo miró y miró la ofrenda suya. Y miró a Caín y miró la ofrenda suya. Y aunque Caín en el relato bíblico parece que es el que primeramente es movido a traer ofrenda, cuando Dios voltea a ver a Caín, parece ser que algo no correspondía, hermano. Cuando la Biblia nos dice que volteó a verlo a él, entendemos que Jehová valoró a la persona y valoró la ofrenda suya, y se agradó de uno y se desagradó del otro, hermano. Porque muchas veces, hermano, intentamos obrar para Dios, hacer algo para Dios, en nombre de Dios, para que Dios sea exaltado, pero nuestro cristianismo, hermano, está quedando a deber, hermano, en la ofrenda. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Es decir, traemos algo para Dios, pero yo como persona, mi cristianismo, mi forma, está diciendo otra cosa, hermano. Vengo aquí y puedo predicarles la palabra del Señor, pero puede no corresponder con mi vida personal, hermano. Hay un problema ahí, hermano. A veces vemos que algunos trabajan mucho en la iglesia
Pero descuidamos nuestro cristianismo personal, hermano. A veces obramos y mira, ese hermano le echa ganas el hermano. Pero como que hermano hace esto para justificar, pensando como que obrando bien podemos nosotros cubrir algún descuido en nuestro cristianismo personal, hermano. Y aquí la Biblia nos enseña que Dios vio a los hombres, hermano, y enseguida vio su ofrenda. Dios nos ve a nosotros, hermano. Cuando nosotros obramos delante de Dios, hermano, para que la obra no sea tomada en cuenta, hermano, delante de la presencia de Dios, tenemos que considerar que Dios nos va a ver a nosotros. Dios va a ver a nosotros y la ofrenda nuestra. Y puede ser que nuestra ofrenda sea buena, hermano, pero puede ser que antes de ver la ofrenda, Dios nos vea a nosotros. Y puede ser que ahí tengamos pérdida, hermano. Tenemos que tener cuidado, número uno, de que cuando obramos para nuestro Dios, hermano, nuestro corazón esté ahí y la alegría no se escape en el proceso, hermano. Número dos, debemos de cuidar, hermano, que nuestra persona sea congruente con la obra que estamos haciendo y con nuestro Dios, hermano. Que nuestro cristianismo sea congruente con nuestro Dios, y nuestro Dios es grande, hermano. Que nuestro cristianismo lo vayamos puliendo, hermano, constantemente. Que aprendamos, hermano, a evaluarnos, a reconocer nuestras carencias, porque ¿quién va a saber más nuestras carencias que nosotros mismos? Empezar a pulir nuestras debilidades en nuestro cristianismo para que nuestra ofrenda sea agradable delante de Dios, hermano. Tercer punto, Hechos capítulo 4, verso conocido de la iglesia, Nuevo Testamento, hermanos. Vamos para allá. Hechos capítulo 4, verso 36. Hechos capítulo 4, verso 36 y 37, la palabra de Dios dice así. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad este hermano, la vendió, hermano, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este hermano José, Bernabé, en medio de la tribulación de la iglesia y de la gran necesidad, hermano, en el Imperio Romano, hermano, había impuestos que muchas veces eran imposibles de pagar. Y cuando alguien no pagaba el impuesto, hermano, y se acumulaba o se retrasaba, hermano, existía la posibilidad de que el día de hoy llegaran a tu puerta y te tocaran y te dijeran: ¿sabes qué? Vamos a llevarnos a tu hijo porque no has podido pagar. Vamos a llevarnos tu esposa en calidad de esclavitud para poder saldar tu deuda. De tal forma que los hermanos estaban tribulados a tal grado, hermano, que a veces para poder comer y el sustento diario era difícil. Entonces, cuando Bernabé observa esta necesidad en la iglesia del Señor, Bernabé lo que hace es toma su heredad y la vende, y trae de lo vendido a los pies de los apóstoles. Esto llamó la atención de la iglesia, hermano. Le pareció bien a la iglesia. De llamarse José, le pusieron por sobrenombre Bernabé, hijo de consolación. Qué bueno es este hermano. Mira cómo consuela a la iglesia. Mira cómo ayuda a la iglesia. Qué bueno es este hermano. La iglesia se dio cuenta. Algunos hermanos también se dieron cuenta que Bernabé estaba haciendo de alguna forma, su obra estaba siendo buena, y los hermanos estaban reconociendo esa obra buena, hermano. Y pasó esto. Y sabemos también la historia. Capítulo 5. Aunque la Biblia nos cambia en capítulos, hermano, en el texto original es un texto corrido, entonces aquí podemos entender que la historia es consecuente igual. Capítulo 5, verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer,
también vendieron su heredad, hermano. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles también, igual que José. Y dijo a Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Y sabemos la historia, ¿no? ¿Sabemos la historia? Sabemos la historia. ¿Qué pasó con Ananías? Expiró, dices. En medio de la congregación, hermano, así como estamos nosotros, este hombre a la verdad trajo dinero a la iglesia. A la verdad. Vendió la heredad y trajo a la iglesia. Sustrajo. Le mintió al Espíritu y cayó en medio de la congregación. Cayó y murió. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Puede ser, hermano, que esta pareja vio cómo Bernabé, hermano, era considerado un buen hermano y cómo todos hablaban de Bernabé porque había sido muy buen hermano al vender la heredad. Probablemente ellos también quisieron ser reconocidos. Pero a la hora, hermano, de querer ser reconocidos, ellos sustrajeron, hermano, en el servicio a Dios. Ellos tomaron, podemos, a manera figurativa, esa alegría con la que estaban poniendo, la quitaron de ahí y la dejaron acá. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, que cuando hacemos algo para la obra de Dios, hermano, no sea para que llamemos la atención. Que cuidemos que nuestro corazón esté alegre, hermano, a la hora de servir a Dios. Que cuidemos, hermano, que nuestro cristianismo corresponda. Que obremos, hermano, porque creemos en Dios y lo hagamos así. Hermano, cuidar que no lo hagamos por querer llamar la atención. Cuidar que no lo hagamos por querer competir con otro hermano que es buen hermano. Cuidar que lo hagamos porque creemos a Dios. Y porque hemos hecho un pacto con Él y entendemos que su Hijo murió por nuestros pecados. Es algo delicado, ¿no? Es algo que solamente nosotros conocemos. Y que incluso entiendo que a veces es difícil de discernir en nuestro corazón por qué estamos obrando para Dios. Deténgase, hermano, cuando usted esté obrando para Dios y pregúntese, hermano, qué es lo que lo está moviendo a hacer eso. Y cuide mucho de que no sea el querer llamar la atención, hermano. Cuide mucho que su corazón esté íntegro delante de Dios, hermano, para que la obra que usted está haciendo, hermano, tenga valor delante de nuestro Dios, porque Dios nos conoce. Ananías y Zafira, hermano, querían engañar a la iglesia. A lo mejor en estos días alguien pudiera engañar o engañarnos entre nosotros los hombres, hermano. Pero ya no estamos para agradar a los hombres, porque si no, no seríamos siervos de Jesucristo. Estamos para agradar a Dios. Entonces, en ese servicio que hacemos cotidianamente, lo que hagamos, hermano, si predicamos, si entonamos himnos, si hacemos benevolencia, si exhortamos, si ayudamos, hermano, cuidemos, hermano, de que nuestro corazón no se envanezca en eso, que estemos limpios delante de Dios para que Él pueda considerarnos el trabajo que hacemos para que Él sea glorificado, hermano. Punto siguiente, hermano. Mateo capítulo 3, verso 8. Mateo capítulo 3. El verso 8. Dice la palabra de Dios así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre.
porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol, hermano, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es decir, que hay árbol que da fruto y hay de fruto a fruto. Pero todo árbol porque no da buen fruto, hermano. El hacha está puesta sobre la raíz. ¿Qué quiere decir en la escritura? ¿Por qué la figura que usa la escritura en ese punto dice que el hacha está puesta sobre la raíz, hermano? ¿Por qué no dice que el hacha está puesta en las ramas o que el hacha está puesta en el tronco? No, el hacha está puesta en la raíz, hermano. Cuando reflexionamos en esto, hermano, porque aunque el árbol es grande, todo sale de la raíz. Todo sale, hermano, los frutos buenos salen de la raíz. Los frutos malos salen de la raíz, hermano. Las obras buenas, hermano, nacen en nuestros corazones, hermano. Las obras malas se ensucian en nuestros corazones. A Dios le agradan, hermano, los árboles que dan buen fruto, cuya raíz brinda buen fruto. Hermano, cuidemos nuestros corazones a la hora de servir a nuestro Dios, porque el hacha está puesta sobre la raíz, porque es la raíz la que debemos nosotros de cuidar, porque Dios se agrada de los frutos que se dan por la fe en Cristo Jesús, hermano, porque hemos creído en Él, porque entendemos que fue el Hijo de Dios el que murió por nosotros en la cruz, porque comprendemos ese valor, porque entendemos que Dios nos ha amado primero a nosotros, y esto nos lleva a dar frutos. No nos permite, hermano, estar ociosos, como dice el pasaje en Pedro. Capítulo 12 de Mateo, verso 34. Capítulo 12, verso 34. Le dice así a estos líderes en aquellos tiempos Jesús. Les dice así, capítulo 12 de Mateo, verso 34, generación de víboras. Y se sorprende el Señor en esta pregunta. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Es increíble. El Señor aquí se sorprende. ¿Cómo es que sucede esto? ¿Cómo pueden hacer esto? Hablar lo bueno cuando su corazón es malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermano, Dios se agrada de los frutos, Dios se agrada de las obras de su iglesia, porque ha enviado a su iglesia, hermano. No hay otro medio que Dios esté ocupando para hacer su obra en este mundo, sino es la iglesia de Cristo, hermano. Usted y yo. Pero tenemos que tener cuidado cuando vamos a servir, cuando hacemos algo, hermano. Cuidar que nuestros corazones estén sinceros, que hagamos las cosas por fe, por creerle a Dios, que hagamos las cosas en son de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros y no por cualquier otra cosa más, hermano, lo cual es vanidad. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, y estamos entrando a la parte final del tema, hermano. Así que vamos a esforzarnos en la atención en esta parte final.
Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, texto igual bien conocido de la iglesia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pedro habla en una forma ascendente de características y cualidades cristianas, las cuales si nosotros como cristianos vamos desarrollando en nuestra vida personal, este texto nos dice que no nos permitirán, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, es muy importante el meditar en nuestro cristianismo personal. ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos hacer para que de esta forma seamos motivados por Dios a concentrarnos en su voluntad de Él más que en nuestra voluntad? Cuidemos, hermanos, que cuando obremos en la iglesia, cuando algo hagamos, estas características que hemos enumerado, las cuidemos para que así nuestro trabajo en el Señor impacte al mundo y también impacte en los cielos, y que nuestras obras den testimonio, hermano, de que hemos creído a Dios realmente, porque nuestro Dios conoce todo de nosotros y sabe por qué hacemos lo que hacemos y las intenciones de nuestro corazón. Debemos de cuidar, hermano, los detalles en nuestro cristianismo, la alegría a la hora de servir. Debemos de hacer que nuestro cristianismo corresponda, sea congruente con lo que estamos haciendo, para que así Dios se agrade de nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 al 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. En Lamentaciones, capítulo 3, versos 40 y 41, dice la palabra de Dios: escudriñemos nuestros caminos, hermano. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios, al Dios de los cielos. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Con este pasaje estamos terminando, ¿no? Y tenemos que tenerlo en cuenta. La Biblia nos dice claramente, hermano, que cuando obramos para Dios tenemos que cuidar estos aspectos, tenemos que cuidar su voluntad y la forma en que le servimos. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, texto bien conocido de la iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué frustrante va a ser para este tipo de personas ese día, ¿no? Ellos están frustrados delante del Señor porque ellos obraron en nombre del Señor. Y muchas veces usamos esto para cuando hablamos de las sectas, si es correcto. Pero no sea que nosotros nos deslicemos, hermano, a la hora de estar obrando en la iglesia. Y que en el proceso de la obra que hacemos en nombre de Dios, algo falle en nosotros. Y nuestras obras se ensucian. Voy a terminar con una historia, hermanos, acerca de esto. Había un hombre en la antigüedad, hermano, que en su juventud se dedicó a ahorrar un poco de dinero, hermano, y cada vez que tenía dinero adquiría libros, hermano. En la antigüedad no había internet, no había nada de eso, entonces los libros eran la fuente de sabiduría.
Y este hombre, cada vez que ahorraba, adquiría libros, hermano, y cuidaba que fueran libros de buena información, pero además que fueran libros que tuvieran calidad en sus hojas, que tuvieran calidad en su empastado, que fueran libros valiosos. Este hombre pensaba, voy a hacer esto por mucho tiempo, y cuando llegue mi edad adulta, voy a vender todo esto y todo el dinero que yo obtenga de ahí, con ese dinero voy a vivir felizmente mis últimos días. Y este hombre fue adquiriendo libros y fue llenando su biblioteca, y llegó el día de su vejez, hermano, de su madurez. Y este hombre dijo, es momento de vender los libros y obtener el bien que yo quiero para vivir mis últimos días en plenitud. Entonces este hombre buscó a alguien que compraba libros, hermano, y lo trajo a su librería, y el experto en libros que iba a comprar, el comprador, ve su librería y ve, oye, qué bien, mira, y empezó a mostrarle, mira, tengo este libro, y el comprador lo agarraba y se asombraba, mira, qué interesante, qué buen libro, mira, está bien bonita tu librería. Y cuando llegó el momento de lo bueno, hermano, este hombre le preguntó y le dijo el comprador a esta persona, está todo muy bien, tienes libros excelentes, has hecho un gran trabajo, pero hay un problema. Es que mira que tus libros se han deteriorado como los has almacenado. Mira, este libro está muy bien, pero ve, y aquí ya se humedeció. Es que este libro está bien también, mira, bien interesante y bien bueno, pero ya se rompió aquí un pedazo. Es que mira, este otro libro está bueno, pero mira, la pasta ya se aflojó. Entonces, todo esto, aunque es maravilloso, no vale mucho dinero. El hombre aquel, hermano, que había puesto su esfuerzo en comprar estos libros, hermano, se entristeció grandemente, hermano, porque se dio cuenta que había perdido una fortuna. Ahí estaba, hermano, simplemente la había perdido porque había descuidado ese tesoro que estaba guardando. Puede ser, hermano, y que no sea así, cuidemos, hermano, que nuestras obras, hermano, que hacemos en el nombre de Dios, hermano, no tengan deterioro, hermano. Cuidemos nuestro corazón al servir, cuidemos nuestro cristianismo al servir, cuidemos que estamos haciendo porque amamos a Dios, hermano. Cuidemos que estamos haciendo lo que hacemos porque reconocemos a Dios. Que nuestro tesoro, hermano, no tenga pérdida, hermano, que no se tenga suciedad ni rotura, hermano, sino que sea lo mejor que podamos llevar delante de Dios y Él se sienta agradado, porque somos hijos obedientes. Que así sea en nuestras vidas, iglesia, que podamos cada uno en esta tarde valorar que el tiempo es corto, hermano. El tiempo que vamos a pasar en este mundo es corto. No lo sabemos, hermano, cuánto tiempo vamos a estar aquí. Es necesario aprovechar el tiempo, revivir el tiempo. Y hemos visto en la mañana en el libro de Apocalipsis que nuestras obras buenas se van con nosotros. Pero cuando obramos para la gloria de Dios, tenemos que tener cuidado de que no tengamos pérdida en los puntos que hemos visto. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención y esperamos volvernos a ver pronto. Que Dios esté en su vida. Amén.